Contento de haber vuelto con el equipo misionero de Puerto Rico. Seguramente están pensando los del equipo misionero, ¿qué ha pasado, pastor? Se ha equivocado de domingo por el uniforme. No me he equivocado, sino que lo tengo a propósito, porque creo que la misión continúa, hermanos. Creo que la misión no ha acabado. Puerto Rico nos ha inspirado a continuar las misiones y hemos podido ver la sed que tienen de la palabra del Señor. Conocer a los puertorriqueños en su propio medio, en su propia cultura, ha sido una gran bendición. Hemos disfrutado de ellos y más que todo de la apertura que hay para que se predique la palabra del Señor. Es realmente una gran bendición. Así que estoy vestido así, con el uniforme de la misión, porque creo que la misión debe continuar, que no debe concluir con el equipo misionero volviendo de Puerto Rico. Y quisiera leer esto. Dice así: Érase una vez un grupo de personas, las cuales se habían designado como pescadores. Se encontraban los peces por todas partes, en realidad toda la región tenía abundantes ríos y lagos, todos ellos llenos de peces, y todos los peces tenían hambre. Semana tras semana, mes tras mes, y año tras año, todos los pescadores se reunieron. Hablaron de su llamamiento de ser pescadores, la abundancia de los peces, las técnicas más avanzadas de pesca. Año tras año, ellos presentaron un reporte erudito, definiendo con precisión el arte de pescar, defendiendo ardientemente la importancia de la pesca y aclarando que es imprescindible que los pescadores salgan a pescar. Los pescadores construyeron edificios impresionantes para servir como centros locales de la pesca. El clamor popular era que todos deben ser pescadores y que la obligación de todo pescador es la de pescar. Solo había una cosa que no hicieron: no salieron a pescar. Además de reunirse frecuentemente, organizaron una mesa directiva para mandar a pescadores a otros lugares, donde abundaban los peces. La mesa directiva consistía de los pescadores que mostraban más destreza y denuedo en definir y explicar el arte de la pesca. También promovieron la idea de pescar en ríos y lagos distantes, donde se encontraban una multitud de diferentes clases de peces. La mesa directiva contrató a personal y organizó comités. Todos se reunían continuamente para presentar sus reportes eruditos, definir con precisión el arte de pescar, defender ardientemente la necesidad de la pesca y hacer decisiones ejecutivas en cuanto a posibles áreas nuevas que debieran considerar y estudiar. Pero ni la mesa directiva, ni el personal, ni los pescadores salieron a pescar. Se construyeron centros lujosos de entrenamiento para instruir a los pescadores en las técnicas de pescar. A través de los años se ofrecieron muchos cursos como las necesidades de los peces, la naturaleza del pez, cómo identificar los peces, las reacciones psicológicas del pez y cómo acercarse a los peces para alimentarlos. Todos los pescadores habían conseguido un doctorado en pezología. Desafortunadamente, los profesores nunca salieron a pescar, solo enseñaron la materia de la pesca. Además de todo esto, los pescadores construyeron casas publicadoras para imprimir y distribuir guías de la pesca. Las imprentas trabajaron día y noche para producir varios materiales sobre los métodos de la pesca, el equipo del pescador y los programas efectivos para la pesca. También promovieron reuniones para hablar de la pesca. Un comité fue nombrado para contratar a algunos expertos con el propósito de presentar unos discursos especiales. Después de un discurso emocionante sobre la necesidad de salir a pescar, un joven tomó la decisión de ponerlo por obra. El próximo día, el joven relató que había pescado 2 peces formidables. Honraron al joven y le mandaron a visitar a todas las reuniones de la pesca para contarles a todos los pescadores de su experiencia extraordinaria. Entonces el joven tenía que dejar de pescar para tener tiempo de viajar y compartir su experiencia con los demás. Hasta fue nombrado parte de la mesa directiva por haber conseguido tanta experiencia. Es cierto que muchos pescadores se han sacrificado y han sufrido muchas dificultades. Algunos vivieron cerca del agua y se les pegó el olor ingrato del pez. Otros soportaron la burla de los de afuera por dedicarse a las reuniones de la pesca y por llamarse pescadores. Sin haber salido a pescar, a algunos se les entró la inquietud de cuestionar el valor de reunirse y hablar de la pesca, pero todos ellos sufrieron
porque después de todo no seguían a su amo, que dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Con todo lo que habían soportado, imagínate el dolor que sintieron cuando alguien sugirió que los que no salen a pescar no son pescadores verdaderos. Y vamos a hablar de la palabra del Señor en Mateo, en el capítulo 28, versículo 18 al versículo 20. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Padre bueno, bendice tu palabra. Y que el día de hoy, Señor, podamos entender que nosotros tenemos que ser pescadores, así como tú lo has mandado. Que vayamos en pos de ti y que nos vas a hacer pescadores de hombres. Guíanos con el Espíritu Santo de la promesa, habla a nuestros corazones, convence nuestros corazones con el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, por eso es que este tema se titula ¿cómo crece la iglesia? ¿Cómo es que la iglesia, podemos decir, crece en su cantidad? Aunque la Biblia no enfoca en los números, no es bíblico decir tenemos tanta gente, pero más bien lo que la Biblia enseña es que la iglesia debe crecer. Y justamente este sermón va a responder la pregunta de cómo crece la iglesia. ¿Cómo crece la iglesia del Señor? Y cuando tomamos este pasaje de Mateo capítulo 28, del versículo 18 al 20, este pasaje va a responder esta pregunta. Se ve que aquí el crecimiento del reino será por medio de los discípulos a todas las naciones. Como la iglesia es parte del reino, por tanto, la iglesia crece por predicar las buenas nuevas y hacer discípulos a los que las acepten. Este pasaje está inserto en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, y finalmente es la exposición al final de las 5 narrativas que tiene el Evangelio según San Mateo. Y es la conclusión y que viene a ser la consecuencia de que el pueblo de Israel no reconoció al Mesías. Por tanto, ahora tendrá que irse a predicar el Evangelio a todas las naciones, las buenas nuevas a todas las naciones. Y de paso este pasaje responde a esta pregunta: ¿cómo crece la iglesia del Señor? Entonces, podemos ver en el versículo 16 al 17, dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Hermanos, podemos decir, ¿cómo crece la iglesia? Con los creyentes obedeciendo las instrucciones del Señor Jesucristo. En estos 2 versículos se ve un lugar designado al cual el Señor les dice que vayan a Galilea, antes y después de su resurrección. En la parte A del versículo 16 podemos ver cómo el Señor les habla y cómo ellos obedecen la instrucción del Señor. Los discípulos van a Galilea, al monte ordenado por el Señor, y allá se encuentran con el Señor y le adoran. Y aquí pasa cosa interesante que vamos a ver enseguida. Los discípulos aceptan la soberanía del Señor Jesucristo, acudiendo a la cita y les reconocen como a Dios. En este versículo está sucediendo eso, que los discípulos van a Galilea, al lugar que ya el Señor Jesús había dicho que vayan, y allá les reconocen que Él es el mismo Dios. Porque el Señor les había dicho, vayan a este lugar, y ellos obedecen y van a este lugar. Cuando vemos en Marcos capítulo 14, 26 al 31, en el versículo 32 también encontramos que dice así: pero después que hayas resucitado, dice el Señor, iré delante de vosotros a Galilea. Ya lo había predicho antes de que Él muera. Y luego después de su resurrección también afirma el Señor y les dice, el ángel del Señor después de su resurrección les dice, id pronto y decid a los discípulos que has resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Eso está diciendo el ángel cuando se encuentra con los discípulos después de la resurrección.
Este era el lugar de encuentro con el Señor. Este fue determinado antes de su muerte, aunque tuvo otros encuentros con sus discípulos también, después de su resurrección, como se ve en Juan 20, 19 al 23, y a la aparición a los 10, y luego a los 8 días más tarde con 11 de sus discípulos, incluyendo Tomás, en Juan 20, 24 al 29. Esto muestra que el Señor tenía un plan para ellos en Galilea. Y no fue una cosa improvisada, sino que el Señor quería encontrarse para darles un mandamiento especial a sus discípulos. Y empieza a responder esta pregunta: ¿cómo es que crece la iglesia? ¿Cómo es que avanza la iglesia? Y es el lugar donde el Señor les cita, en aquel monte de Galilea. Siempre existe un lugar donde nosotros podemos tener un encuentro con el Señor para recibir este mandamiento del Señor. Este monte es la parte geográfica que el Señor había elegido. El Señor Jesucristo escogió este monte específico, un lugar donde darles este mandamiento. Esa reunión fue maravillosa. Fue un momento en que se encontraron con sus discípulos con Él, después de todos los sufrimientos que el Señor había pasado y de todos los sufrimientos que habían vivido los discípulos. Ha tenido que ser un momento de reencuentro con el Señor, pero ellos ya sabían anticipadamente y ahora lo estaban viviendo. Hermanos, este es el monte. Primero había sido el monte del Calvario, donde el Señor Jesucristo había muerto. Ahora es aquel monte al cual el Señor les lleva para darles algo especial. Hermanos, simbólicamente es el lugar donde los creyentes adquieren madurez para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Este monte al cual les despacha el Señor a sus discípulos era un lugar donde el Señor ya consideraba que los discípulos estaban listos para que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Estaban preparados ya ahora, porque el Señor los manda y les comanda que hagan esto. Hermanos, no solamente es recibir la palabra de Dios, sino es el poder de poder transmitir el Evangelio a otros. Y la pregunta es, ¿cuánto de esta labor estamos haciendo? ¿Cómo crece la iglesia? ¿Cómo crece la iglesia? Es a través de la obediencia a los mandamientos, a lo que dice el Señor Jesucristo. En el versículo 17 vemos además que sus discípulos le adoran. Y esto muestra, el autor está mostrando que el Señor Jesucristo es Dios, está enfatizando en su naturaleza divina. El Señor no rechazó la adoración, aceptó la adoración, pues correspondía, porque solo Dios es digno de nuestra adoración. Había algunos que dudaban, pero estos no eran de los discípulos cercanos del Señor. La adoración es nuestra sumisión a la autoridad y divinidad del Señor Jesucristo. Le adoramos porque reconocemos su autoridad. Cuando ya estamos dispuestos a adorarle, estamos también listos para propagar el Evangelio del Señor. O sea, hay una relación en el creer al Señor Jesucristo y también en nuestro compromiso de aceptar y predicar el Evangelio. Los discípulos van a Galilea, al monte ordenado por el Señor, y ahí le adoran. Los discípulos aceptan la soberanía del Señor Jesucristo, acudiendo a la cita y les reconocen como a Dios. ¿Cómo crece la iglesia? La iglesia crece con los creyentes obedeciendo las instrucciones del Señor Jesucristo. No hay forma en que la iglesia del Señor pueda crecer si los creyentes no obedecen las instrucciones del Señor Jesucristo. Y aquí vemos que les dice el Señor, vayan a Galilea, vayan a este monte y allá se encuentran con Él. Ellos obedecen y van a aquel lugar y allá le adoran porque reconocen que es Dios. En el versículo 18 podemos ver también, y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí podemos ver que el Señor Jesucristo afirma su potestad en el cielo y en la tierra. El Señor Jesucristo está afirmando que Él tiene todo el poder, toda la autoridad y el derecho universal en realidad sobre todo el universo. Y podemos decir también, ¿cómo crece la iglesia? La iglesia crece con los creyentes aceptando que el Señor Jesucristo tiene todo el poder. A veces pensamos que cuando nosotros evangelizamos, cuando compartimos del Señor a alguien y esa persona no acepta inmediatamente al Señor Jesucristo, pensamos que no hemos hecho bien nuestro trabajo. Tal vez necesitamos más entrenamiento, por supuesto. Pero la obra de convencer a la persona para que la persona venga al Señor Jesucristo es justamente el Espíritu del Señor.
Nuestro trabajo es compartir el Evangelio. Nuestro trabajo es ir por todas las naciones. Nuestro trabajo es hacer la obra del Señor llevando el Evangelio. Pero el trabajo de convencer el corazón es del Espíritu Santo. Así que, ¿cómo crece la iglesia? Con los creyentes aceptando que el Señor Jesucristo tiene el poder, que de Él es el poder, no solamente de convencer, sino Él tiene toda la autoridad. Y podemos entender que cuando Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, está hablando que Él tiene todo el poder de escoger, el poder de fortalecer, el poder de todo, y puede ejercitar sobre cualquier parte del universo y también en las personas. Es la influencia que el Señor tiene sobre todos, tiene todo el poder. Y autoridad significa que a Él se van a someter todos los seres humanos y que deben obedecer a Dios. Y que Él tiene el derecho de poder hablarnos como nos habla, porque murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. El Señor Jesucristo afirma su potestad en el cielo y en la tierra. Él tiene el absoluto poder en el cielo y en la tierra. El Señor Jesucristo afirma tener todo el poder y autoridad y el derecho universal. Por tanto, este versículo también responde a la pregunta, ¿cómo es que crece la iglesia? La iglesia crece con los creyentes aceptando que el Señor Jesucristo tiene todo el poder. ¿Cuándo dicen amén? El versículo 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, también estos versículos responden a la pregunta, ¿cómo es que crece la iglesia? La iglesia crece con los creyentes yendo a hacer discípulos a las otras nacionalidades. Hermanos, el Señor comisiona a los discípulos a ir a todas las naciones, a hacer discípulos, y que Él estará con ellos hasta el fin del mundo. Los discípulos tienen la tarea de ir a todas partes, a hacer discípulos, porque esa es la voluntad del Señor. Cuando vemos acá y dice, id y haced discípulos, esto es un imperativo. Esto no es una solicitud. Este es un mandamiento que Dios está dando a aquellos que ya creen en la autoridad del Señor Jesucristo, a aquellos que ya le han adorado, a aquellos que se han encontrado en Galilea, en aquel monte, y al encontrarse con Cristo, le han adorado. Y por tanto, Él tiene toda la autoridad para poder dirigirse a ellos, porque a ellos al adorarle se han sometido a su autoridad y le pertenecen a Dios. Por tanto, el Señor puede hablarles con plena autoridad y puede hablarles en imperativo. No les va a pedir, sino les va a mandar. Y les está mandando y les está diciendo, id y haced discípulos. El reino de los cielos se va a extender, la iglesia se va a extender a través de que los discípulos decidan obedecer, de ir y predicar el Evangelio. Amén. Hermanos, los Estados Unidos es un campo misionero, donde está esperando que los creyentes obedezcamos y vayamos a predicar la palabra de Dios, para que nosotros podamos ver lo que el Señor puede hacer a través de las vidas cambiadas. Y aquí está hablando de todas las naciones, está hablando de hacer discípulos. Esto no solamente quiere decir que las personas crean, sino que hacer discípulos significa enseñar a la persona qué es lo que va a hacer después de haber creído. Cómo tiene que aprender a tomar decisiones de su vida cristiana. Cómo tiene que lidiar con la tentación. Cómo tiene que lidiar con el pecado. Cómo tiene que lidiar con el manejo de sus recursos. Cómo tiene que lidiar con el manejo de su familia, con la administración de su familia. Id y haced discípulos. No solamente evangelizar, sino id y haced discípulos, dice, y a todas las naciones. ¿Cómo crece la iglesia? La iglesia del Señor crece cuando los creyentes, o con los creyentes, yendo a ser discípulos a todas las nacionalidades. Y este es un imperativo del Señor, que la iglesia se va a extender cuando nosotros vayamos y obedezcamos y hagamos discípulos a todas las nacionalidades. Los Estados Unidos actualmente es un campo misionero, donde está esperando que la iglesia salga y vaya
hable del Señor y les haga discípulos a todas las naciones. Hermanos, no hemos tenido que ir a todas las naciones para evangelizar a las naciones acá. Aquí en el norte de Virginia tenemos todas las nacionalidades. Todas las naciones están en este lugar. Podemos ir y evangelizar. Podemos usar todos los medios que tenemos a nuestro alcance para evangelizar y hacer discípulos. Hermanos, ¿cómo discipularemos a otros si nosotros mismos no somos discípulos? ¿Cómo evangelizaremos a otros si nosotros mismos no entendemos bien el Evangelio? Esto no significa que no somos salvos. Es muy posible que usted ha depositado su fe en el Señor Jesucristo y ya tiene la salvación de su alma. Pero una cosa es ser salvo y otra cosa es poder explicar tu salvación. Una cosa es ser salvo y otra cosa es conocer tu salvación. Y explicar con la palabra de Dios cada convicción que tienes en Cristo Jesús. Explicar todo el proceso de la salvación. Y para evangelizar, hermanos, necesitamos saber exactamente cómo es la exposición de ese evangelio. Y necesitamos saber también como discípulos conocer nuestra salvación para poder explicar y dar razón de nuestra fe, como dice la palabra del Señor. Hermanos, dice aquí, bautizándolos. El discípulo decide bautizarse para identificarse con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y se identifica plenamente con el Trino Dios. O sea, tenemos que llegar al punto, no solo de que se convierta esta persona, sino que tenemos que llegar al punto de que esta persona se comprometa con Dios y se identifique con el Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos gran desafío en la nación americana el día de hoy. Grandes sectores de la nación se han alejado de Dios. Algunos hacen burla abierta del Evangelio del Señor Jesucristo. Hace 16 años, cuando llegué por primera vez a los Estados Unidos, no era así. En este tiempo ha cambiado. Ya no hay respeto por la palabra de Dios. Ya no hay respeto por el cristianismo. ¿Por qué? Porque los creyentes no salimos a predicar la palabra de Dios. No es pescador aquel que no va al mar y pesca en el mar. No es pescador aquel que teoriza sobre la pesca. No es pescador aquel que no va a los ríos y tira las redes y los anzuelos para pescar. No es pescador aquel que estudia sobre la pesca y no pesca ni un solo pescado. Pescador es aquel que va al mar, a profunda mar, y pesca. Muchos de nosotros y la iglesia del Señor aquí en los Estados Unidos, en muchos sectores, ha teorizado la pesca, ha perfeccionado las técnicas de pesca, pero no han salido a pescar. Y aquí la palabra nos está respondiendo cómo es que crece la iglesia. Y en esta parte que estamos leyendo, podemos decir con los creyentes yendo a ser discípulos a todas las naciones. Y así como el Señor Jesucristo les había dicho a sus discípulos, y le dijo a Pedro también, sígueme, que yo te haré pescador de hombres. Dice, enseñándoles a los discípulos, involucra la enseñanza de las cosas más importantes respecto de su salvación. Los nuevos creyentes necesitan saber cómo dar los primeros pasos en su vida cristiana. El creyente, luego de ser salvo, necesita tener seguridad de su salvación y conocer más respecto de su salvación. Y dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es lo que a Dios le agrada, que nosotros salgamos al mar a pescar. Amén. El Señor comisiona a sus discípulos a ir a todas las naciones a ser discípulos y dice que Él estará con ellos hasta el fin del mundo. Los discípulos tienen la tarea de ir a todas partes a hacer discípulos porque esa es la voluntad del Señor. Con los creyentes yendo a ser discípulos a todas las nacionalidades es que respondemos esta pregunta, ¿cómo crece la iglesia? Hermanos, en este pasaje podemos ver que los discípulos van a Galilea, al monte ordenado por el Señor y le adoran. El Señor Jesucristo afirma su potestad en el cielo y en la tierra. Y el Señor comisiona a sus discípulos a ir a todas las naciones a hacer discípulos y que Él estará con ellos hasta el fin del mundo.
Hermanos, vemos también aquí que los discípulos aceptan la soberanía del Señor Jesucristo, acudiendo a la cita y les reconocen como Dios. Y el Señor Jesucristo afirma tener todo el poder, autoridad y derecho universal. Y los discípulos tienen la tarea de ir a todas partes y hacer discípulos, porque esa es la voluntad del Señor. ¿Y cómo responde este pasaje a la pregunta que dice, ¿cómo crece la iglesia? La iglesia crece con los creyentes obedeciendo las instrucciones del Señor Jesucristo. La iglesia crece con los creyentes aceptando que el Señor Jesucristo tiene todo el poder. La iglesia crece con los creyentes yendo a ser discípulos a todas las nacionalidades. En otras palabras, la iglesia crece por la multiplicación de los discípulos. La iglesia crece con los creyentes mismos siendo discípulos y haciendo discípulos a todas las naciones. Hermanos, muchos tienen muchas sugerencias cómo crecer como iglesia. Algunos quieren cambiar la alabanza, algunos quieren hacerlo más contemporáneo, muchas ideas existen. Pero la iglesia crece por la multiplicación de discípulos. La iglesia crece cuando cada uno de nosotros se vuelve un verdadero pescador. El Señor está diciendo, sígueme y te haré pescador de almas. Tenemos el desafío de salir. En la misión se experimenta un poco este asunto, pero es tiempo que el ministerio ahora salga a pescar. Es tiempo que nosotros salgamos a pescar. Es necesario que nos entrenemos en las técnicas de pescar, pero inmediatamente recibamos el entrenamiento, salgamos a pescar de las diferentes formas que lo podemos hacer. Hermano, es tiempo de pescar. Es tiempo de hablar del Evangelio del Señor Jesucristo. Nunca he sabido que los peces saltan a la red. Siempre he sabido que los pescadores van con sus redes a pescar donde hay pescados. Y los Estados Unidos está abierto. Con mucha frecuencia iglesias se cierran en el norte de los Estados Unidos. Pero nosotros no estamos saliendo a pescar. No es pescador aquel que no pesca. No es pescador aquel que solamente sabe cómo pescar, pero nunca pesca. Dice la palabra del Señor que vayamos detrás de Él, que Él nos va a hacer pescadores de hombres. ¿Quieres ser un pescador de hombres? Te invito que al día de hoy hagas una oración. Y sabe, hermanos, no obedecer la palabra de Dios es pecado. No evangelizar, no compartir las buenas nuevas, hermanos, es pecado. Porque si todo hacemos y no evangelizamos, estamos pecando contra el Señor. Porque no estamos obedeciendo lo que Él dice. Él ha dicho, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Y cuando les dijo eso a sus discípulos habían aceptado su autoridad, por eso le adoraron. Hermanos, si tú has aceptado la autoridad del Señor, si tú has aceptado al Señor Jesucristo y crees que es la autoridad suprema, que toda potestad le ha dado el Señor, Dios le ha dado al Señor, tenemos la obligación de predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Así que el día de hoy le invito a tomar su decisión de obedecer esta palabra del Señor, de ser pescador de hombres. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra y el día de hoy queremos orar, Señor. Y Señor, no hemos obedecido tu palabra predicando el Evangelio. Tal vez, Señor, no hemos hecho como tú decías. Pero hoy, Señor, queremos venir delante de ti para decirte, Señor, perdónanos y queremos ser pescadores de hombres. Y queremos, Señor, encontrar aquellos peces, Señor, que tú quieres poner en nuestra red. Por eso oramos el día de hoy, para aceptar el llamado que tú nos haces, que vengamos detrás de ti y tú nos harás pescadores de hombres. Mientras está orando, hermano, yo quiero preguntar, si en tu corazón está surgiendo la inquietud de ser un pescador de hombres, de obedecer la gran comisión, yo quiero invitarte en el nombre del Señor que pase aquí adelante. Vamos a orar, vamos a hacer una oración de compromiso.
No tiene nada especial en pasar aquí adelante, pero si tú quieres pasar aquí adelante, vamos a orar juntos. Yo mismo me voy a comprometer para ser más pescador de hombres. No quiero llamarme pescador y nunca haber pescado un pescado. No quiero llamarme pescador sin haber hecho nada para el Señor. Quiero pararme frente al Señor, delante del Señor un día y decir, Señor, he hecho todo lo que he podido. No ha habido nada que me ha distraído, Señor. ¿Quieres ser un pescador de hombres? Ven, únete. Y si no te quieres parar, está bien, está bien. Allá también puedes hacer tu compromiso. No es necesario pasar aquí. Pero si has pasado aquí, vamos a orar juntos y los que están atrás también vamos a orar juntos. No te calles. El Señor nos ha llamado para ser pescadores. No te puedes llamar pescador si no pescas un pez. Tienes que ir a los ríos, tienes que ir a los mares donde están los pescados. Vamos a orar y que este compromiso sea real el día de hoy. Que no nos callemos. La nación americana es grande para ir a evangelizar. Padre Santo, te damos gracias en este momento. Y queremos orar, Señor. Y queremos ratificar nuestro compromiso, Señor. Nos llamamos pescadores y no pescamos ni un pez. Aprendemos de pescar, aprendemos muchas cosas de ti y no somos capaces de compartirle a nadie de nuestra fe, Señor. Perdónanos, Señor. Usamos, Señor, los medios sociales para todo, Señor, menos para evangelizar. Usamos, Señor, el Internet para todo, pero menos para evangelizar. Te pedimos que nos perdones, Señor. Y que nuestras vidas, Señor, muestren que tú vives en nosotros y que nuestro testimonio, Señor, hable de ti. Y que a través, Señor, de nuestro testimonio, muchos puedan venir a conocerte y podamos nosotros pescar. Bendice tu palabra el día de hoy. Y bendice este ministerio el día de hoy, este compromiso que están haciendo estos hermanos el día de hoy, para ser pescadores, para no quedarse allá, para compartir tu palabra. Porque esto es salvación, es asunto de vida o muerte, Señor. Y tú estás feliz cuando nosotros evangelizamos, porque es cumplir la gran comisión. Y cuando discipulamos, Señor, estás feliz cuando discipulamos, cuando le enseñamos a la persona cómo caminar contigo todos los días. Señor, haz que podamos ser contribución para nuestra nación. Que podamos, Señor, influir como lo hicimos antes, a través de la presencia del Evangelio en la vida de ciudadanos cambiados, Señor. Te damos gracias en este día y fortalece nuestro compromiso y nuestro deseo de predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Felicidades por el compromiso que han hecho de ser pescadores de hombres. Que el Señor les bendiga. Amén.